Segunda Aliyah, Devarim 4:5 al 40. Devarim 4:5 y 14. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como Yahweh mi Elohim me ordenó, para que los cumplas en medio de la tierra en que vas a entrar para poseerla. Y Yahweh me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos a fin de que los cumplas en la tierra a la cual vas a entrar para poseerla. Aquí la Torá está hablando de dos tipos de mandamientos: los hukim o estatutos y los mishpatim o decretos. Los hukim son aquellos estatutos que no tienen explicación lógica del por qué hay que cumplirlos. Y los mishpatim son aquellos decretos de carácter social que son fáciles de entender su razón de ser. La Torá fue dada para ser guardada en la tierra de Israel principalmente por su carácter de documento legal. Fuera de ella hay varios mandamientos que no aplican. Esto convierte la tierra en una tierra santa, apartada, diferente, más elevada espiritualmente. Esto también nos enseña que la Torá no fue dada a las naciones, sino a los hijos de Israel para ser guardada en su totalidad en la tierra en el Eterno les entregó. Devarim 4:6. Así que guárdalos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Este texto, la Torá, revela la mejor manera de llegar a las naciones con el mensaje del Eterno. Guardar los mandamientos es la mejor manera de impactar a las naciones. La segunda cosa se encuentra en los versículos 9 y 10, donde habla de transmitir la Torá a los hijos. Esto concuerda bien con la enseñanza de nuestro maestro Yeshua en Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose Yeshua les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y complementa Juan 13:35. En esto conocerás todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. El hecho de amarnos unos a otros constituye la esencia de la Torá. Así que si cumplimos la Torá por medio de amarnos unos a otros, todos conocerán a Yeshua. Lo más trágico que puede pasar es cuando los que dicen ser creyentes en Yeshua y proclaman las buenas nuevas de salvación no viven según las normas establecidas por la Torá. El Espíritu fue entregado a los discípulos del Mesías, no para testificar, sino para ser testigos, como está escrito en Hechos 1:8. Pero si recibes poder cuando el Espíritu de Santidad venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judá y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ser testigo no es lo mismo que testificar. El que no vive según la norma de la Torá y da testimonio de Yeshua hace más daño que bien. El más testimonio de los que se dicen ser el pueblo de Elohim es lo que causa el mayor daño en el mundo. Ellos hacen que los corazones se cierren para la salvación de Elohim. Así que solo los que viven según la Torá son los que podrán impactar en el mundo y causar cambios sustanciales para el bien de las naciones. Así que guárdalos y ponlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. La sabiduría y la inteligencia hebrea no consisten en saber con la cabeza, sino tener un estilo de vida y practicar los mandamientos que fueron dados por Moshe y confirmados por Yeshua HaMashiach ante los ojos de los pueblos. De esta manera los israelitas podrían impactar en las naciones para que crean en su Elohim y se acerquen a las bendiciones que le fueron dadas por medio de su padre Abraham y que también son para los pueblos. Este texto nos da la respuesta. Al escuchar todos los estatutos o hukim, según la Torá, estos hukim o mandamientos que no tienen explicación lógica son los que Yahweh está utilizando para impactar a los gentiles. Esto es muy extraño, puesto que los mandamientos de carácter huk son los objetos de mayor burla, por lo que están fuera, por no ser fáciles de entender. En los mandamientos hay sabiduría y conocimiento.
Hoy la ciencia ha confirmado que los que guardan los mandamientos llamados Juquín, entre ellos los del Kashrut o Kosher, dieta bíblica, la circuncisión, la abstinencia durante el periodo menstrual de la mujer, las reglas natalicias, entre otros, tienen menos enfermedades que otros y viven una vida más sana. Ese estilo de vida es lo que tiene que impactar a las naciones, no tanto las palabras. Además, cuando el estilo de vida es correcto, las palabras serán respaldadas con poder. Devarim 4:8. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta Torá que hoy pongo delante de vosotros? Todos los mandamientos son justos como está escrito en el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Salmo 119, 62, 106 y 164. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Y complementa Romanos 7:12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Devarim 4:10. Recuerda el día que estuviste delante de Yahweh tu Elohim en Joreb, cuando Yahweh me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Los padres tienen la obligación de enseñar a los hijos la Torá del Eterno, no otros. Los padres son los responsables para que sus hijos aprendan la Torá. Proverbio 22:6. Instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando viejo no se apartará de él, como lo cita el Salmo 19:7. Devarim 4:11 y 12. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte. El monte ardía con llamas hasta el mismo cielo, oscuro, con densísimas nubes. Yahweh les habló desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no percibieron ninguna forma, nada sino una voz. Si comparamos este verso con Hebreos 12, 18, 24, ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras, que los que la oyeron rogaron que no se les hablara más porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal toca el monte será apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moshe dijo: estoy aterrado y temblando. Más bien ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Elohim vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de mensajeros, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Yahweh, el juez de todos, a la comunión espiritual de los justos que han llegado a la madurez, a Yeshua, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Jebel. Podemos decir que aquellos temieron a la voz que hablaba desde el monte. Nosotros, que se nos ha mostrado mayor gloria, debemos temer y obedecer con más fervor. Hebreos 12:25. Miren que no rechacen al que habla, porque si no escaparán aquellos que en la tierra rechazaron al que advertía, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde el cielo. ¿Qué ha pasado con el temor al Eterno? Una falsa idea enseñada de lo que es el amor del Eterno ha llevado a los creyentes a dar más credibilidad a los hombres que al Todopoderoso. Las pruebas son fáciles de encontrar. ¿Importa lo que diga la palabra del Padre? No, importa más lo que el líder, rabino o pastor diga. Hemos perdido de tal manera el temor al Eterno que hay quien abusa de la palabra sin ningún miedo o preocupación. Saben la verdad y siguen engañando en el nombre del Eterno, como lo cita Primera de Timoteo 1:4. Devarim 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y las escribió en 2 tablas de piedra.
En el hebreo no está escrito los 10 mandamientos, sino las 10 palabras, o Aseret Ha Devarim. Devarim 4:18. Semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Está prohibido representar al Mesías por medio de un pez. El origen del símbolo del pez llamado Ixtus es el culto al dios pez filisteo Dagón, que fue infiltrado en la fe por los cristianos durante el segundo siglo después del Mesías. En lugar de abandonar sus ídolos y servir al único Elohim, arrastraron sus prácticas paganas y las mezclaron con el judaísmo mesiánico. Así se iba formando el cristianismo como una mezcla del judaísmo con prácticas paganas populares que existían en todo el imperio romano. Devarim 4:23-24. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que Yahweh vuestro Elohim hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallado en forma de cualquier cosa que Yahweh tu Elohim te ha prohibido, porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor, un Dios celoso. El nombre Elcana, Elohim celoso, se encuentra en 3 ocasiones en esta parashá. En Devarim 4:24, porque Yahweh tu Elohim es un fuego consumidor, un Elohim celoso. Devarim 5:9. No te inclinarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celosa que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me rechazan. Y Devarim 6:15. Porque Yahweh tu Elohim, que se halla en medio de ti, es un Elohim celoso. No vaya a ser que la ira de Yahweh tu Elohim se encienda contra ti y te ilumine de la faz de la tierra. El Eterno creó la relación sentimental entre esposos para que pudiéramos aprender algo de su amor por nosotros. De la misma manera, creó también el sentimiento de celo en el momento en el que uno de los cónyuges deje de ser fiel a su pareja y se junte con otro. El celo que siente un varón cuando su mujer empieza a flirtear con otro es un pequeño reflejo de cómo el Eterno actúa cuando nosotros buscamos en otras fuentes. Devarim 4:25-26. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y os hagáis veteranos en la tierra, y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos de Yahweh, vuestro Elohim, para provocarle a ira, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jardín para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Aquí hay una profecía de la que iba a pasar con el pueblo de Israel. Después de haberse hecho veteranos en la tierra, se corrompieron e hicieron ídolos. El resultado de esa idolatría fue la deportación a Asiria de las 10 tribus del norte y a Babilonia de las 2 tribus del sur. El pecado de idolatría es el que resalta aquí el Creador. Este abandono traería varias consecuencias. Primero, expulsados de la tierra, como lo cita el versículo 26. Segundo, no durará mucho tiempo en ella. Tercero, el exilio, esparcidos entre los pueblos. Cuarto, obligarán a servir a otros dioses. Y quinto, la creación será el testigo de la rebelión. Devarim 4:29. Pero desde allí buscarás a Yahweh tu Elohim y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Todas las veces cuando los profetas hablan del juicio por causa del pecado de Israel, también pronuncian una promesa de restauración. Lo mismo sucede en este texto. Aquí vemos que la promesa de hallar al Eterno es dada a los descendientes de los israelitas que se encuentran entre las naciones. La condición para encontrar al Eterno es buscarle con todo el corazón y con toda el alma. ¿Cómo se hace? El versículo 30 nos da la respuesta. Volverás a Yahweh tu Elohim y escucharás su voz. La manera de buscar al Eterno es escuchar su voz. Esa voz se encuentra en la Torá de Moshe y el resto de las escrituras inspiradas por el Ruach HaKodesh. Devarim 4:30. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás a Yahweh tu Elohim y escucharás su voz.
La expresión los postreros días hace referencia al tiempo antes de la introducción del reinado mesiánico en la tierra, es decir, nuestro tiempo. Escuchará su voz. En los últimos tiempos los descendientes de Abraham van a retornar a la Torá. Esa es la manera de buscarle con todo el corazón y con toda el alma. Es imposible volver al Eterno sin hacer caso a lo que Él dice en las Escrituras. Nuestro amor por Él se manifiesta en nuestro interés en estudiar y poner en práctica la enseñanza de la Torá. Recordemos Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a sus descendientes. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es el Mesías. Devarim 4:31. Pues Yahweh tu Elohim es un Elohim compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará del pacto que Él juró a tus padres. En los postreros días, cuando los descendientes de Israel se vuelvan al Eterno, escuchando y obedeciendo las palabras de la Torá, experimentarán su compasión y su fidelidad para ser reintroducidos en el pacto que fue jurado a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Hay 5 motivos para que venga la redención final, según estos versículos, y de acuerdo con lo que pasó durante la primera redención de Egipto. Primero, el pueblo de Israel está en angustia. Segundo, el pueblo de Israel hace teshuvá, se arrepiente y vuelve al Eterno. Tercero, el pacto con los antepasados está vigente. Cuarto, la misericordia del Eterno se manifiesta. Y quinto, el tiempo predestinado para la redención final habrá llegado. Devarim 4:32. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los días primeros que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Inquiere desde el extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta o se ha oído algo como esto? La Torá nos exhorta a estudiar la historia de la humanidad desde Adán y Java, y también nos exhorta a investigar en la geografía y las culturas del mundo para asegurarnos de que lo que pasó con la salida de Egipto y con la entrega de la Torá en el Sinaí fue algo extraordinario, nunca visto y vivido por otros hombres, como lo deja claro el profeta Jeremías en 6:16. Así ha dicho Yahweh: párense por los caminos y consideren, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el camino a la felicidad? Caminen por él y hallen tranquilidad para sus vidas. Pero ellos dijeron: no caminaremos por él. Devarim 4:35. A ti se te ha demostrado claramente que solo Yahweh es el Ha Elohim, no hay otro fuera de él. Estas son palabras a recordar y tener siempre presente. No hay nada en este universo ni fuera, aparte del Eterno, que pueda ser llamado Elohim. Los otros son ídolos. Esta es la definición de Elohim que debemos tener y no otra. Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo: bien, Rabí, has dicho la verdad. Yahweh es uno y no hay otro aparte de él. Tercera aliyá. Devarim 4:41 al 49. Devarim 4:45. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Aquí aparece otro término aparte de los 2 términos Juquín y Mishpatín mencionados anteriormente. En el término testimonios, que en hebreo significa edad y en plural edot, se refiere a aquellos mandamientos que dan una identidad especial al pueblo. Por ejemplo, el Shabbat, las fiestas, los tzitzit, la mezuzá y los tefilín. Estos mandamientos son llamados edot o testimonios, porque dan testimonio de que son un pueblo diferente a las demás naciones, escogidos para servir al Eterno de una manera especial. En este tiempo, el uso de los tzitzit se convertirá más y más en un medio para que las naciones conozcan la Torá del Eterno, según está escrito en Zacarías 8:23. Así dice Yahweh de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres
De todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros.